Bienvenidos familia de Soy Iglesia, gracias por estar un sábado más con nosotros, compartiendo este tiempo especial para adorar, para poder crecer, aprender de la palabra de Dios. Los invito para que en esta noche puedan invitar amigos, familias, para que nos reunamos todos, para que podamos compartir algo porque en muchas ocasiones simplemente nos reunimos para jugar, para hacer otro tipo de cosas, pero hoy es un día especial porque lo destinamos exclusivamente para exaltar y agradecer a nuestro amado Dios. Entonces los invito para que podamos levantar una oración. Señor Padre Santo, te damos gracias. Gracias por tu infinito amor, gracias por tu bondad, Señor. Gracias por esas misericordias que renuevas cada día. En ocasiones no sabemos lo afortunados que somos porque tú posas tu rostro sobre nosotros, porque en todo tiempo escuchas nuestra oración, porque en la dificultad, en la victoria y aún en la derrota, Señor, estás acompañándonos. Así que simplemente te exaltamos, Señor, te bendecimos, esperamos que este tiempo sea un tiempo de edificación, que nuestros oídos estén abiertos a escuchar tu palabra y lo más importante, que nuestro corazón pueda guardar todo cuanto deseas enseñarnos, Señor. Simplemente este tiempo te lo dedicamos a ti, que todo lo que hagamos sea para exaltarte, Señor. Muéstrame tu voluntad, enséñame, me acercaré y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércate y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré. Aquí estoy, tómame tal como soy, digno de amor, te daré mi adoración, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad.
Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad. Creo en ti, creo en tu fidelidad. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Tu amor no me falla, tu amor nunca cambia, eres fiel y fiel siempre serás. Y Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti y creo en tu fidelidad. Y Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, creo en ti, creo en tu fidelidad. Creemos, Señor, en tus promesas. Creemos que cuando tú nos dices que estás con nosotros en todo tiempo, así es, Señor. Que tu palabra nos alimenta, que tú eres nuestro proveedor, Señor. Que si podemos levantar nuestra voz es porque a ti te place que la tengamos. Que si respiramos y tenemos un día más, Señor, es porque simplemente por amor lo haces, Señor. Así que no quedan más palabras que decirte que tú eres nuestro respirar, nuestro aire, Señor, nuestro oxígeno, aquel que nos da vida, aquel que nos renueva, Señor. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí y yo te anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Tú eres mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras son para mí
anhelo, Señor, y estoy perdido sin ti. Y yo te anhelo, Señor, y yo estoy perdido sin ti, y perdido sin ti, perdido sin ti. Buenas noches, familia de Soy Iglesia. Qué gozo esta semana que acaba de pasar, qué gozo estar nuevamente con ustedes. Doy gracias a Dios por esta semana mayor, bueno, en donde pudimos tener cierto descanso, en donde Dios me ha regalado un año más de vida. Doy gracias a Dios por eso, por todas las cosas buenas y definitivamente las sorpresas y todas las personas con las que Dios definitivamente me rodea y nos rodea para mostrar día tras día su amor y su misericordia hacia nosotros. Es una semana definitivamente en donde mirar hacia la cruz no mirar hacia la cruz es imposible. Es una semana en donde en los canales hay bastante programación de películas acerca de la vida de Jesús, de José, de Moisés y en fin, mirar hacia la Biblia en esta semana creo que es fácil, o al menos mirar hacia los acontecimientos que allí sucedieron. Pero bueno, hoy les quiero hablar de algo que definitivamente esta Semana Mayor nos recomienda mucho, nos recuerda mucho, y es la cruz, el regalo de la cruz. Y definitivamente creo que para dar regalos se debe tener ciertos gustos, se debe conocer algo o alguien de la persona a la que yo le voy a dar el regalo, ¿no? Debo conocer, qué sé yo, edad, pasatiempos, gustos, hombre, mujer, o de lo contrario nuestro regalo va a generar una incomodidad en esa persona. Y hace algunos años, cuando vivía en casa de mi mamá y era niño, mamá acostumbraba mucho a hacernos a nosotros las piñatas, las celebraciones de cumpleaños, y yo estaba cumpliendo algo así como 8 años o 9, algo cercano, y recuerdo mucho que una vecina se acercó, una vecina asistió a la celebración de cumpleaños que mi mamá estaba haciéndonos, y esta vecina me regaló a mí una porcelana. Yo no sé a qué niño de 8 años se le regala una porcelana, una cerámica, ¿no? Un regalo para tener encima de un armario para no usar. Recuerdo mucho esa porcelana cuando la vi y era un elefante. Pero además de ser un elefante, además de ser una porcelana en forma de elefante, era un cenicero. Y ahí me di cuenta que ese regalo no iba a ser usado ni por mí, ni iba a ser usado en mi casa nunca en la vida, porque en mi casa nadie nunca fumó. Y definitivamente eso me hace recordar regalos que nos sirven, regalos inútiles, regalos que en muchas ocasiones se casi que pasan de la bolsa de regalo casi que a la caneca de la basura, o pasan casi que de la bolsa de regalo a dárselo a otra persona, porque son regalos que no nos sirven a nosotros. Y me preguntaba en una ocasión leyendo la Biblia, me pregunté, ¿qué tenían en mente los sabios de Oriente? ¿Qué tenían en mente los sabios de Oriente para regalarle a un niño recién nacido incienso, mirra y oro, ¿no? Había un significado muy fuerte en esos 3 regalos. Pero hablando de eso, de regalos, en esta Semana Santa, en esta Semana Mayor, conmemoramos un regalo que Dios nos dio hace muchísimos años. Él permitió que su Hijo Jesús viviera entre nosotros, nos dio el privilegio de tener a Jesús entre nosotros, nos dio el privilegio de que el mismo Hijo de Dios tomara forma de hombre. Qué buen regalo, qué excelente regalo, pero no solamente lo dejó ahí, lo envió a morir en una cruz. Y mi pregunta hoy, ¿por qué en una cruz?
¿por qué Dios nos regala a nosotros una cruz? ¿Será que nuestro Dios definitivamente no tiene un buen gusto para dar regalos? ¿Será que nuestro Dios se parece un poquitico a esa vecina mía que me regaló una porcelana en forma de elefante con uso de cenicero en mi cumpleaños número 8? Definitivamente, ¿o será que Dios nos da regalos que no nos sirven? Y creo que, bueno, en medio de la soberanía y el conocimiento de Dios, tenemos que decir no. O sea, Dios da cosas que sirven y estoy seguro es que nuestro Dios es especialista en dar regalos. Él no se equivoca. Entonces, más bien mi pregunta es, ¿qué significa el regalo de la cruz? Y para entrar a mirar qué significa el regalo de la cruz, tengo que mirar algunas cosas. La primera es que la cruz es el símbolo cristiano. La cruz es el símbolo universal de la iglesia cristiana. Y es que todas las religiones o las ideologías tienen un símbolo. Los budistas tienen la flor de loto, o los judíos tienen a la estrella de David, o los marxistas tienen a su hoz cruzada con el martillo, o los nazis tienen la cruz gamada, o los musulmanes tienen la media luna con esa estrella. En fin, pero nosotros como cristianos tenemos la cruz, una cruz que nos representa, una cruz que representa a Jesús, una cruz que representa nuestras creencias como cristianos. Y cuando entro a investigar o a mirar qué es la cruz, me sorprendo realmente porque la cruz es un utensilio de tortura. La cruz es un utensilio, es un elemento, que representa muerte. La cruz es similar, es como si nuestro símbolo como cristianos pudiera ser también una silla eléctrica, o como si nuestro símbolo como cristianos pudiera ser una horca, o quizá una guillotina, o quizá una inyección letal. Definitivamente, máquinas de asesinar, máquinas para quitar la vida. Eso es la cruz, un elemento, un utensilio para quitar la vida. Entonces, la cruz es un elemento que lleva a la muerte y es un elemento que lleva a la vergüenza pública al mismo tiempo. Porque algo que tiene en particular la guillotina y la horca es que la persona que es sometida a estos elementos, en el mismo momento en que cae la hoja de la guillotina o que cuelga su cuerpo de ese lazo, instantáneamente mueren. La silla eléctrica hace padecer a la persona por quizá 1 o 2 minutos. Pero la cruz es ese utensilio que hace morir lentamente, en agonía, durante horas. Además que esa agonía la vas a estar enfrentando colgado en un madero en donde el pueblo entero te va a ver sufrir, en donde el pueblo entero vio sufrir a Jesús. Y es que ese era el mensaje adicional de la cruz. Era un lugar de muerte, pero al mismo tiempo era un lugar de tortura. Asimismo, se le estaba dando al pueblo al mismo tiempo el mensaje diciéndole, así va a morir todo aquel que desee ir en contra del imperio. Era un mensaje claro para el pueblo. Y lo que me sorprende de todo esto, ¿saben qué es lo que me sorprende de todo esto? Que Jesús estuvo dispuesto a enfrentar todo el dolor y la vergüenza y la humillación de la cruz sin quitar ni siquiera un poco de dolor de ese proceso. Mateo 27:34 dice que allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, Jesús se negó a beberlo. Jesús estaba sediento por los golpes que había tenido, la tortura que había tenido, todo el camino que él había tenido que cargar la cruz, y se paran y le dan esta bebida. Pero Jesús la prueba y se rehúsa a beberla. ¿Será que había orgullo en el corazón de Jesús? ¿Será que Jesús no quiso beberla por qué sé yo, por orgullo simplemente? Pero cuando me doy cuenta de lo que me enseña la historia me enseña que esta mezcla era como, voy a decirlo así, como una bebida embriagante, una bebida con que podría lograr a tener cierto efecto anestésico sobre Jesús. Es decir, una bebida que podría haber disminuido el dolor y el sufrimiento de Jesús en la cruz. ¿Y saben qué hizo Jesús? La rechazó. Él vivió el camino a la cruz y vivió la cruz soportando absolutamente todo
el dolor. Lo segundo que quiero recordar frente a la cruz es que la cruz es señal de amor. Al ver la dureza de la cruz, simplemente me pregunto, ¿cuál es la motivación de Dios para colocar allí a su hijo? ¿Y cuál es la motivación de Jesús para dejarse crucificar? Y es que, miren, ustedes me pueden preguntar a mí si yo estoy dispuesto a dar la vida por alguna persona, algún integrante de mi familia. Y yo estaría dispuesto a dar mi vida por mis hijos, si fuese necesario, por mi esposa, si fuese necesario. Pero si ustedes me preguntan si yo estaría dispuesto a dar la vida de alguno de mis hijos por la vida de alguien, ya ahí creo que las cosas no serían de la misma manera. Y cuando veo lo que dice las Escrituras en Juan 3:16, en donde dice ese versículo que creo que nos sabemos de memoria y que nos han repetido tanto, que dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí puedo entender cuál fue la motivación de Dios y aún la misma motivación de Jesús para ir a la cruz. Dios dio a su Hijo por nosotros, para que nosotros estuviéramos con Él. La cruz es el lugar donde se encuentra el amor de Dios y la justicia de Dios. Él más que nadie, Dios más que nadie conoce cuál es el lugar a donde nos van a llevar nuestros pecados. Y definitivamente Dios viene y está dispuesto a rescatarnos de ese lugar. ¿Por qué? ¿No lo merecemos? Yo no me lo merezco y creo que nosotros no nos lo merecemos. No hay alguna cosa que hayamos hecho por la cual podamos merecer ese rescate. Simplemente Dios la hace motivado. ¿Por qué? Por amor. Y es entonces cuando yo me encuentro esas características tan valiosas del amor de nuestro Dios. Juan 13:1 dice que se acercaba la fiesta de la Pascua y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. El amor de Dios es invariable, el amor de Cristo hacia nosotros es invariable, pero también eso es un amor abnegado, porque dice que nadie tiene un amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Y Romanos 8:35 nos enseña que el amor de Cristo es un amor inseparable, porque ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia o el peligro o la violencia? Absolutamente nada. Entonces, cuando veo la cruz como ese instrumento de tortura y muerte, pero después veo que Jesús estuvo dispuesto a ir a esa cruz enviado por Dios simplemente por amor, entonces veo lo tercero que me enseña esa cruz, y es que esa cruz está vacía. Porque ese símbolo que nosotros tenemos como cristianos, ese símbolo que nos representa, ese símbolo por el cual somos conocidos, ese símbolo que siempre trae a la mente de las personas a Jesús, ese símbolo está vacío. Y es que nuestro símbolo como cristianos es la cruz vacía. No la cruz con el Jesús crucificado, no, es la cruz vacía. Y dice 1 Corintios 15, 3-4, dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, pero también que resucitó al tercer día según las Escrituras. Nuestro símbolo como cristianos, como les estaba diciendo, es una cruz, pero una cruz vacía, sin Jesús puesto ahí. Porque no tiene sentido que nuestro Salvador, no tiene sentido que recordemos a nuestro Salvador clavado allí y muerto allí. Esa no es la imagen que nos identifica. Lo que nos identifica a nosotros es esa cruz vacía. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús resucitó? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Cuál es ese mensaje implícito en la resurrección de Jesús? Pues la resurrección de Jesús es el hecho histórico más significativo, porque muestra que Dios aceptó el sacrificio de su Hijo Jesús a nuestro favor. Si el sacrificio de Jesús por nosotros no fuera suficiente o ese sacrificio hubiese sido defectuoso,
¿Sabe qué hubiera pasado? Cristo estaría aún en la tumba. Y quizás sí tendríamos que recordar a Cristo colgado en esa cruz. Pero no lo recordamos colgado en esa cruz. No. Y tampoco lo recordamos encerrado en una tumba. No. ¿Saben por qué no lo recordamos? Porque el hecho de que Él se haya levantado y haya resucitado implica que el precio fue pagado perfectamente, que el sacrificio fue aceptado. ¿Y saben qué implica que el sacrificio haya sido aceptado? Mira lo que dice Romanos 11:27, que me sorprendió y me caló muy profundo en el corazón cuando lo estaba leyendo, porque Romanos 11:27 dice que Él borrará nuestros pecados. Sí, escuche la palabra, borrará mediante el sacrificio de Jesús. Se la voy a repetir, borrará. No está diciendo que va a quitar los pecados y los va a tener guardados para otro día. No está diciendo que va a recordar los pecados para algún día sacárnoslos frente a nuestros errores. No. ¿La palabra cuál es? Borrará. ¿Usted sabe lo que implica borrar? Creo que usted entiende perfectamente lo que le estoy diciendo cuando dice borrará, olvidará, blanqueará. Hará de cuenta que no existieron. Eso fue lo que logró Jesús en medio de esa resurrección, en medio de esa cruz vacía. Borrar nuestros pecados, pagó el precio por nuestros pecados para que fueran borrados, para que fueran limpiados, para que fueran destruidos, para que fueran desechados. Y si tengo que continuar hablando de la cruz, tengo que decir que la cruz transforma. Hebreos 12:28 dice: así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con un temor reverente. Y hay algo que me sorprende, y es que hay cientos de historias que muestran cómo la cruz ha transformado la vida de un igual número de personas. Sí, o sea, cuando yo leo libros y veo testimonios de personas, dicen: a mí la cruz me transformó, a mí la cruz me cambió, a mí la cruz me hizo una nueva persona. Y yo me pregunto, pero ¿cómo? ¿O por qué? Y definitivamente yo tengo que decir que en el momento en el que yo conocí, o en el momento en el que yo escuché de la cruz, en el momento en el que empecé a ser cristiano, perdónenme, no hubo una transformación en mí. Y es que no es que al momento de oír el evangelio desciendan lenguas como de fuego que definitivamente se metan en nuestra mente y nos formateen, la mente, y de ese mismo momento, cuando llegamos a nuestra casa, ya pensamos diferente, actuamos diferente o somos diferente. Definitivamente tengo que decir que no es así, o al menos no del todo. ¿Por qué? Porque tengo que decir que sí, la cruz sí transforma, pero no nos transforma en esa manera. Porque a veces nosotros nos sentimos decepcionados cuando hacemos una oración de fe, o cuando nos muestran el sacrificio de la cruz y creemos que mágicamente va a cambiar nuestra manera de ser y nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Y nos vemos luego enfrentados a nuestro pecado, a nuestra situación dura, y nos damos cuenta que fallamos y continuamos fallando. Y entonces nos decepcionamos porque decimos: pareciera que el sacrificio de la cruz no hubiera tenido entonces poder. O es que el sacrificio de la cruz
no cambia como muchos me lo dijeron. Y es que creo que el sacrificio en la cruz sí transforma, pero la transformación que surge en nosotros es que cuando escuchamos el Evangelio, cuando escuchamos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz, nos abre los ojos y nos muestra la realidad de nuestro pecado. Y cuando nosotros entendemos la realidad de nuestro pecado, definitivamente comprendemos la necesidad de la salvación, comprendemos la necesidad de ser rescatados. Y cuando vemos que Jesús hizo ese sacrificio inigualable, lleno de perdón, y que ese Jesús estuvo dispuesto a caminar ese camino por nosotros, definitivamente en ese momento sí cambia la manera de pensar que tenemos hacia Dios, porque ya no lo vemos como un Dios injusto, o ya no lo vemos como un Dios que definitivamente se sienta en su trono a mirarnos a todos y llenar el mundo de maldad, como a veces lo creemos cuando no lo conocemos. Definitivamente la manera en la que cambia nuestra manera de pensar hacia Dios cuando escuchamos el Evangelio es que conocemos a un Dios lleno, repleto de amor y lleno y repleto de perdón. Tan repleto de amor que estuvo dispuesto a dar a su Hijo. Y cuando procesamos eso, entonces es ahí cuando yo digo, y fue ahí cuando yo dije, mi vida debe cambiar la manera en la que vivo, porque debo empezar a vivir con un agradecimiento constante. Debo empezar a vivir con una adoración constante. Debo empezar a vivir reflejando ese amor a quienes me rodean. Debo empezar a reflejar ese amor que Dios me ha mostrado a mí. Lo tengo que reflejar a otros. Entonces, esa es la manera en la que la cruz nos transforma. No es que el solo hecho de mirarla va a pasar algo explosivo o algo misterioso en nosotros que nos cambia. No. Cuando entendemos esa cruz llena de amor, llena de sacrificio, cambia en nosotros la manera de verlo a Él y decimos, tengo que empezar a vivir siendo más agradecido. ¿Agradecido con qué? Con absolutamente todo lo que tengo. Porque si no fuera por Él, caramba, ni podría estar aquí. O sea, por mis propios medios no merezco nada. O sea, he sido malo, me he equivocado en muchas cosas. Pero Dios tiene no sé ni cómo decirlo, la capacidad de mirarme lleno de misericordia. Entonces, recordando las 4 cosas de las que hablamos hoy acerca de la cruz. La cruz es nuestro símbolo cristiano. Esa cruz es una señal de amor. Pero esa cruz está vacía. Y definitivamente esa cruz me transforma. Y creo que ese es el regalo más valioso que nos ha dejado nuestro Padre a nosotros. La cruz. Entendiendo que por allí pasó Jesús. Y es el que le da realmente valor a esa cruz. Y por allí resucitó. Y allí en esa cruz quedaron pagos nuestros pecados. Simplemente quiero terminar con esta frase o con esta declaración. Jesús dejó su vida en la cruz para, entre muchas otras cosas más, recuperar la relación con nosotros. La pregunta que yo tengo es, ¿qué debes dejar tú en la cruz para mejorar la relación con los tuyos? ¿Tu egoísmo? ¿Tu preocupación? ¿Tu falta de comunicación? ¿Tu orgullo? ¿Qué vas a hacer tú para acercarte más a los tuyos? Mira, Jesús no solamente quiere que le des los pecados que has cometido. Él también quiere los que estás cometiendo hoy en día. Él no quiere que tú simplemente aparentes que todo está bien y que sigas como si nada pasara.
Él quiere que tú tengas la capacidad de pararte y confesarlos delante de Él. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Hoy, quiero que cuando tú mires la cruz, simplemente te preguntes, ¿qué debes dejar tú allí para mejorar o quizá para recuperar o en algunos casos para crear una mejor relación con tu familia y con los tuyos? Jesús dejó su vida para poder tener una relación con nosotros en la eternidad. ¿Qué vas a dejar tú para tener una mejor relación con quienes te rodean? El sacrificio de Jesús es un sacrificio digno de imitar. ¿Qué les parece si oramos en este momento? Pero quiero que nos tomemos un momento allí de silencio para reflexionar. Y digámosle, Señor, habla a mi corazón y definitivamente revela a mí aquellas cosas que tengo que ir y poner en esa cruz. Porque tú dejaste allí tu vida para tener una relación conmigo en la eternidad. Dime qué tengo yo que ir a clavar en esa cruz para que mejore la relación con los míos. ¿Orgullo? ¿Falta de atención? ¿Heridas que me han causado? ¿Timidez? ¿Envidia? Señor, habla a cada uno de nosotros y muéstranos qué debemos dejar en esa cruz. Y danos la valentía de ir a hacerlo constantemente. Danos la valentía de no rendirnos en el intento. Pero más que nada, Señor, danos la valentía de reconocer nuestros defectos. Señor, gracias porque esta semana me recuerda el sacrificio tan grande que tú hiciste en la cruz. Pero ahí no solamente quiero decirte gracias con mis labios. Hoy quiero también decirte gracias con mi manera de vivir. Y en el nombre de Jesús te pido que me ayudes. Espíritu Santo, ayúdanos y háblanos. Ten misericordia de nosotros y háblanos. Guíanos a ser el reflejo de tu Hijo Jesús. Guíanos a ser el reflejo de Jesús aquí. Amén. Y amén. Familia de Soy Iglesia, que el Señor les bendiga. Es un gozo para mí el poder estar con ustedes compartiendo un día más de su palabra. Es un gozo para mí el poder compartir una vez más de su sacrificio. Y les quiero agradecer a todos aquellos que se conectan con nosotros semanalmente los días miércoles a las 7 de la noche para tener nuestro equipo relacional. Gracias. Está abierto para que usted pueda invitar a más personas y definitivamente para que día tras día podamos ser como ese grupo de personas que viven conforme como Jesús nos mostró que podíamos hacerlo para alcanzar a otros. También les quiero recordar, si ustedes definitivamente quieren apoyarnos con sus ofrendas económicamente, nos pueden preguntar por interno de qué manera hacerlo. Tenemos habilitada cuenta en DaviPlata, en Western Union para envíos internacionales, en Nequi o cuenta de vivienda. Como ustedes lo quieran hacer, simplemente sabemos que Dios es quien coloca ese anhelo en nuestro corazón de poder bendecir. Y aunque Dios es el dueño de esto, en muchas ocasiones
su obra es bendecida, usted puede bendecir la obra de Dios. Y damos gracias por aquellos que han bendecido y también damos gracias por aquellos que sabemos que están en ese proceso de decir, yo quiero, Señor, guíame a hacerlo. Y también quiero recordarles que tenemos nuestros tiempos de discipulado 1-a-1. Si usted definitivamente es una persona que anhela ser discipulada y que anhela crecer en este proceso, puede enviarnos un mensaje por interno. Ahí están nuestros, por Messenger o en YouTube o en nuestro WhatsApp, que está en nuestro perfil de Facebook. Y definitivamente vamos a estar compartiendo tiempo con ustedes porque es lo que más nos apasiona hacer. Y recuerden que somos una iglesia 100% virtual. Somos una iglesia que tiene como visión alcanzar el mundo para Cristo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.